Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la red digital de Foro Jurídico. Esta es una cita más para discutir sobre temas relevantes, muchas variables en torno al foro jurídico y que hoy justamente se viste de gala una vez más porque tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a conversar en esta tarde maravillosa sobre un tema central que es la autonomía, la UNAM y su futuro. Es para mí un privilegio presentarles al doctor Marco Antonio Sein Chávez. Él es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien me honra además tener una amistad. Es mi maestro, es mi amigo, con el que se han construido muy diversos escenarios muy inteligentes a lo largo de este andar por la Universidad Nacional, del cual a continuación me permitiré leer una síntesis curricular de su amplísima trayectoria, tanto académica como profesional. Marco Antonio Sein Chávez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con una maestría de alta dirección por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue galardonado con el premio Doctor Raúl Cervantes Ahumada por haber presentado la mejor tesis doctoral en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año 2017. Es reconocido como investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversas obras, entre las que destacan los libros Organismos Constitucionales Autónomos, Organismos Constitucionalmente Autónomos de las Entidades Federativas, y en coautoría con el doctor Raúl Contreras Bustamante, Universidades Públicas Autónomas, Límites y Alcances de la Autonomía Universitaria. Es director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático de la misma institución, impartiendo las materias de Derecho Constitucional, Teoría General del Estado, Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. Es director ejecutivo del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, así como dictaminador del editorial Tirán Leblanc y miembro del Consejo Directivo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. Igualmente socio de la firma Sein Sein, dedicada a materias como derecho corporativo, derecho energético y derecho administrativo. Asimismo, escribe en diversos medios tales como La Lista, Nexos y la revista Abogacía. Cuenta con un bagaje, una obra jurídica impresionante y, como pueden ver, es toda una autoridad en esta materia, un unamita de corazón y además un comprometido, inteligente y serio sobre los temas con los que hoy vamos a poder reflexionar juntas y juntos. Bienvenido, querido amigo, y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, estimado doctor, estimado amigo Julio César Bonilla. Es un placer volver a estar contigo, volver a tener lo que seguramente será una plática muy inteligente y muy entretenida respecto de un tema que nos interesa a todas y a todos, o nos debería interesar a todas y a todos, y por supuesto, en particular a las comunidades universitarias de este país y específicamente a la de nuestra Universidad de la Nación. Muchas gracias, querido amigo y maestro Marco Antonio Sein Chávez. Son muchas variables y muchas y muy diversas aproximaciones sobre los temas que hoy, sobre el tema que hoy nos convoca, pero quisiera partir de una premisa para que todas y todos nuestros amables seguidores en la red digital de Foro Jurídico podamos aproximarnos a este gran tema. Y partiría de esta pregunta, querido doctor, ¿qué es la autonomía universitaria y cuáles son sus características? Fíjate, querido amigo, que como ya lo has mencionado, existe una obra que el año pasado publicamos en coautoría el doctor Raúl Contreras Bustamante y un servidor, que se intitula Universidades Públicas Autónomas, Límites y Alcances de la Autonomía Universitaria. Y ahí precisamente abordamos este concepto tan amplio, tan importante, y tampoco abordado históricamente desde un punto de vista estrictamente técnico,
que nos despertó muchísimas inquietudes y lo abordamos desde diferentes puntos de vista. Llegamos a la conclusión, y voy a ser breve en ello, de que la autonomía universitaria se trata de un atributo que tiene como origen una conquista por parte de las comunidades universitarias, a cuyas universidades se les ha reconocido en el artículo 3º constitucional y otorgado a partir de legislación secundaria, esto que llamamos la autonomía universitaria. Esta autonomía, como sucede con algunas otras naturalezas jurídicas, tiene en su interior diversas características que van desde una autonomía técnica, una autonomía de gestión, también tienen una autonomía presupuestaria, tienen una autonomía normativa y tienen diversos tipos de autonomía. Lo que podemos decir, y para arrancar esto, es que hoy la autonomía universitaria es una garantía institucional, es constitucional, perdón, es un atributo de 40 instituciones públicas en México que hoy, al día de hoy tenemos, y además esta lleva aparejada una naturaleza jurídica que es la garantía institucional, y ese es el organismo descentralizado del Estado. En este estudio que realizamos el doctor Contreras y un servidor, logramos encontrar y pudimos además caracterizar al organismo descentralizado del Estado, y nos pudimos percatar de que en 12 de las 40 universidades públicas autónomas es en donde se menciona de manera expresa este concepto, el del organismo descentralizado del Estado. En algunas otras, en las otras 28, tiene diversas denominaciones, y es de ahí de donde hemos llegado a notar la confusión que existe respecto de esta naturaleza jurídica. Incluso hay alguna constitución estatal que señala que su universidad pública estatal es un organismo constitucional autónomo. Y nosotros decimos, esto no es cierto, porque el organismo descentralizado del Estado cuenta con características profundamente diferentes a cualquier otra, y podemos tomarlo hoy como el más alto grado de autonomía con que puede contar una institución pública en México, de cualquier tipo. Y esto se debe, y voy a hacer en esto muy breve, hay muchísimas razones, muchísimas cuestiones que podemos discutir, pero hay dos fundamentales. Y esta es que para la elección de las autoridades de estas universidades, única y exclusivamente intervienen sus comunidades universitarias, nadie más, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni ningún agente externo público o privado. Y también tenemos esto para sus áreas de Contraloría Interna, en donde en la elección de las personas que van a encabezar a tener la titularidad de estas Contralorías, tampoco interviene agente externo alguno, público o privado. Entonces, hoy tenemos que la autonomía universitaria es el principal atributo con que cuentan 40 instituciones de educación superior en México, 4 federales y 36 estatales, y esta va aparejada lleva aparejada una naturaleza jurídica a la cual hemos denominado organismo descentralizado del Estado. Esta autonomía universitaria es el blindaje que tenemos, querido doctor, para garantizar, proteger, promover y defender un derecho humano fundamental como es la libertad académica. ¿Qué es la libertad académica? Básicamente es la libertad, la libertad en la docencia, la libertad en la investigación, también es la libertad de examen y también es la libertad en la discusión de las ideas. Entonces, ¿qué se pretende en una universidad pública autónoma? Que todo lo que se haga ahí se haga en un ambiente de libertad, en donde todas las personas, en un lugar donde se imparte docencia, donde se genera investigación y donde se difunde la cultura, puedan escuchar y puedan debatir respecto de cualquier ideología, respecto de cualquier tendencia, y cada quien será libre de adscribirse a la que mejor le convenga y a la que más le convenza. La regla básica es
no se imponen ideas, sino simple y sencillamente se imparte y se genera un conocimiento universal, y cada persona de esa comunidad será libre de creer en la que considere y de defenderla, ser escuchado con respeto y desde luego poder expresarlo en toda libertad. Qué pertinente explicación en torno a la autonomía, querido doctor, porque es muy importante justamente darle una justificación y un razonamiento actualizado al por qué existen este tipo de autonomías dentro del aparato estatal mexicano, que además, como sus propios estudios han descrito, ahí tienen una justificación cultural, histórica, política, incluso jurídica, diría yo, muy importante en nuestra república, que han derivado justamente o han impactado a la Universidad de Nación y por supuesto a las instituciones que usted ha citado en este momento, que tú has citado en este momento, querido doctor. Y por tanto te preguntaría, ¿qué son entonces las universidades públicas autónomas y cómo se organizan internamente? Digamos, ahora nos has dado un destello global en el entendimiento de cómo funcionan las autonomías, pero también a nivel local, las entidades federativas cuentan con universidades públicas autónomas que tienen su propio tipo de organización interna, ¿verdad? Sí, claro, y esto, bueno, a ver, ¿qué tan importantes son las universidades estatales? Que fue en una universidad estatal, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se encontró el primer viso de autonomía universitaria allá en el año de 1917. Luego seguimos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1923 y también seguimos ya con la Universidad Nacional, que definitivamente fue el faro que guió a todas las demás en 1929. En 1929, luego tenemos otra ley orgánica en 1933 y luego tenemos otra ley orgánica en 1945, el 6 de enero de 1945. La importancia de las universidades estatales. Aquí debemos entender, y platicaba eso hoy en alguna clase que tuve en la mañana, que la autonomía universitaria, a diferencia de otro tipo de atributos, como puede ser la autonomía constitucional, es reconocida por el artículo 3º constitucional y es otorgada por legislación secundaria. ¿Qué sucede con esto? En el caso de las universidades federales, tenemos que ese reconocimiento, como en cualquier otro, es el artículo 3º constitucional, y el otorgamiento se da a través de sus respectivas leyes orgánicas. En el caso de las universidades estatales, para empezar a contestar la pregunta, tenemos que es en 11 constituciones locales que para estos efectos, doctor, funcionan como legislación secundaria respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece y configura sus universidades estatales. Y es en las otras 25 universidades estatales que encuentran el otorgamiento de su autonomía no en la Constitución local, sino en leyes orgánicas expedidas por los congresos locales. Entonces, tenemos que en este estudio que hicimos, que tiene mucho de estudio comparado, el doctor Contreras y yo, encontramos que varias de las prácticas, de las buenas prácticas que se han tomado en las universidades estatales han sido retomadas en todas las demás, federales y estatales, y hoy tenemos varios datos que son muy interesantes. Por ejemplo, hay entidades como Sonora donde existe más de una universidad estatal. A veces tenemos la idea de que hay una universidad nacional y hay 32 estatales, pero en realidad son 40 en total, de las cuales 4 son federales y hay algunas entidades que cuentan con más de una. Y también tenemos otro dato muy interesante que es el caso de la universidad, hoy denominada en una reforma de hace poco más de un año, Universidad Autónoma de Quintana Roo, en donde pudimos ver, después de analizar su normatividad interna y su vida interna, que a pesar de denominarse autónoma, en realidad no lo es. Ahí sigue habiendo cierta influencia del ejecutivo local en la vida interna de la universidad. Y tenemos también otras universidades, como la Universidad de Guadalajara,
que sin tener en su denominación esta palabra de autónoma, lo es. Entonces, tenemos que irnos fijando una a una, y ese fue gran parte del reto y de la inquietud que dio origen al libro que comentamos, que pudimos primero deshacernos de aquella idea de que teníamos 33 universidades autónomas, sino en realidad son 40, y tenemos que ir analizando una por una para saber. Y además, otro dato muy interesante, hoy tenemos 3 universidades, 3 instituciones de educación superior que están al parecer en un camino hacia la autonomía. Esta que acabo de decir, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, que reitero, aún no lo es, el Colegio de Morelos y la Universidad Autónoma Indígena de México. Y es ahí donde podemos ver cómo estas universidades estatales se han convertido en polos de desarrollo de las regiones donde se encuentran asentadas, y de ahí es la importancia que tienen en esos lugares. Son lugares en donde se genera conocimiento, donde se construye ciudadanía y donde desde luego se logra el desarrollo de la sociedad. Y esa ha sido la visión tanto de la UNAM en sí como de la Facultad de Derecho, y en lo particular del doctor Contreras Bustamante, de que en aras de cuidar esta dimensión nacional que tiene nuestra universidad, hagamos estudios comparados y analicemos no solamente las instituciones nacionales o federales, dependiendo, sino que también vayamos a analizar, observemos y demos seguimiento a lo que sucede en las entidades federativas, porque en la Facultad de Derecho somos creyentes y estamos convencidos de lo importante que es nuestro federalismo mexicano. Un federalismo que, por cierto, a veces pareciera un rompecabezas, querido doctor, permítemelo decir así, hay muchos textos al respecto, pero que con obras tan importantes como la tuya y la del doctor Raúl Contreras Bustamante, nos ayudan y nos ayudan mucho a encontrar luces sobre temas como este tan relevantes para la República. Porque es cierto, muchas veces cuando se trata de un análisis sobre las autonomías de las universidades, se complica a veces el escenario para algunos sectores y se confunde con los famosos OCAS o las autonomías constitucionales. Y necesitamos justamente una revisión y revisitar justamente nuestra constitución y sus leyes reglamentarias para obtener un dimensionamiento más claro, como a través del libro que ustedes han creado sobre estos temas. Ahora, también la autonomía brinda, y lo has ido describiendo, dibujando a lo largo de estas dos preguntas iniciales, digamos, el aparato específico de su autoridad. Y yo te diría, ¿cómo se eligen las autoridades o a las autoridades universitarias en las universidades públicas autónomas de los estados? Y que naturalmente esto tiene que ver mucho con lo que sucede con la Universidad de la Nación, querido doctor, y del cual han escrito muy bien ustedes. Es ahí donde entran estas particularidades y es donde logra, yo creo, su cenit la autonomía universitaria, doctor. En el siguiente sentido, cada comunidad universitaria es autónoma, es el depósito de esa autonomía se encuentra en su órgano máximo de decisión, en su máxima autoridad, que en los 40 casos es un órgano colegiado. En algunos, en la mayoría en realidad, se denomina Consejo Universitario, más o menos en 32, y en los 8 restantes, Consejo General Universitario, Junta Directiva, tiene otras denominaciones, pero invariablemente en las 40 hay un órgano colegiado que, además de ser el órgano legislativo, es la máxima autoridad, y es en donde se encuentra depositada la autonomía, y es a través de representantes que las comunidades universitarias ejercen esa autonomía y toman esas decisiones autónomas. Una vez dicho esto, debemos ser muy enfáticos en decir que cada una de estas comunidades, al tomar y al ejercer esta autonomía y al tomar estas decisiones autónomas, tiene esa capacidad, esa posibilidad de autogobernarse, de la que hemos concluido el artículo 3º constitucional, y luego de las características que vamos viendo en cada ley orgánica o en cada constitución local.
Y en ejercicio de ese autogobierno, de esa facultad de autogobernarse, de autodeterminar su vida interna, es que cada comunidad a lo largo de los años ha ido tomando decisiones en aras de organizarse. Entre ellas está, desde luego, la elección de sus autoridades. En todos los casos tenemos dos categorías de autoridades. Una que es las autoridades colegiadas, que en el caso de la UNAM podemos dar como ejemplo el Consejo Universitario o los consejos técnicos de las facultades, y también tenemos autoridades unipersonales, que también utilizando este ejemplo de nuestra Universidad de la Nación, pueden ser el rector, que además de ser el jefe nato de nuestra universidad, de acuerdo con la ley orgánica, es su representante legal y es el presidente del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad. Entonces, ahí encontramos una correlación. Y también en las facultades, por ejemplo, tenemos a las directoras y a los directores, que son las máximas autoridades unipersonales, que debo decir son autoridades ejecutivas en el caso del rector y en el caso de directoras y directores. Esto es lo que ha decidido la comunidad universitaria de la UNAM. Y tenemos que en 20 de las 40 universidades autónomas, la elección de quien ocupa la titularidad de la rectoría surge de la decisión de su consejo universitario. Ese no es el caso de la UNAM. Hay 7 más en las que una junta de gobierno o equivalente es la que se encarga de elegir a la persona titular de la rectoría. ¿Y cómo funciona esa junta de gobierno? ¿Cuál es la fuente de su legitimidad? Que funciona ejerciendo facultades delegadas del Consejo Universitario o equivalente, que a su vez es el que elige, ese órgano depositario de la autonomía, es el que elige a los miembros de la Junta de Gobierno. En el caso de la UNAM, a 15 personas muy notables que toman la decisión no solo de elegir a la persona titular de la rectoría, sino también a los integrantes del patronato, también a directoras y directores de facultades, escuelas e institutos. También entran en el momento en que hay alguna controversia entre autoridades universitarias a resolverla, y también conocen, por ejemplo, de la renuncia de la persona titular de la rectoría o, en su caso también, del veto que pueda ejercer el rector respecto de una decisión del Consejo Universitario. Entonces, la Junta de Gobierno, que está presente y decide quién ocupa la titularidad de la rectoría en 7 universidades autónomas, es otra forma en que esas universidades como la UNAM hemos decidido organizarnos. También tenemos que perdóname, no son 7, son 12. En 7 es en donde se somete esa decisión al voto universal y secreto de toda la comunidad universitaria. Existen 7 en donde ya esa exigencia que hemos visto desde los órganos legislativos en algunos momentos de la historia ya se dio, y ahí sí se eligen por vía del voto universal. Y por último tenemos un ejemplo de los 40, en donde las escuelas y unidades académicas tienen un peso específico y tienen una cantidad de votos de acuerdo a la cantidad de personas adscritas a la propia institución interna, digamos. Es una especie de elección por colegios electorales, como sucede en los Estados Unidos para la votación para presidente de ese país, por ejemplo. Entonces, es aquí donde entra esta parte, doctor, del autogobierno de las universidades que se establece en el artículo 3º, y es algo muy interesante esto, porque hoy tenemos una ley reglamentaria de ese artículo 3º, que es la Ley General de Educación Superior, que establece en el artículo 2º, particularmente, específicamente en su párrafo 3º, que toda decisión, todo acto legislativo que busque modificar la ley orgánica o la ley que regula la vida de la universidad requiere invariablemente de una consulta informada y previa, además de una consulta libre de la comunidad universitaria.
y la decisión que tome la comunidad universitaria tendrá que ser expresada por su órgano máximo de gobierno, depositario de la autonomía, que es el Consejo Universitario. Por eso, ante estas iniciativas tan creativas que ha habido en los últimos años y meses de diversos legisladores y diversos legisladores en todo el país, tenemos varios ejemplos, o también en el Congreso de la Unión, para buscar reformar la ley orgánica de la UNAM, pues no podrá operar mientras no se tenga el visto bueno de la comunidad universitaria de la UNAM expresado por su máximo órgano de gobierno, en donde se encuentra representada por parte de consejeras y consejeros universitarios. Qué interesante, querido doctor. Vaya, que resulta urgente esta discusión en pleno siglo XXI sobre el significado de la autonomía universitaria. Una autonomía, por lo que nos has narrado, cuya fortaleza no solamente se sitúa en la base constitucional, como lo dijimos hace un rato, sino que tiene aparejada una serie de fortalezas adicionales que dan cuenta de lo que hoy representa la autonomía universitaria. Fortalezas culturales, sociales, políticas, que giran en torno al concepto de autonomía en su dimensión jurídica. Y a veces, por lo que me has, bueno, narrado, pareciera que es una autonomía incluso más fuerte que de la de los propios órganos constitucionalmente autónomos por estas dimensiones que también has descrito. Y en ese mismo sentido, querido doctor, quería preguntarte, o quiero preguntar, dentro de tu libro Universidades Públicas Autónomas, que coordinaste con nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, se hace un estudio de los presupuestos de las universidades. Un tema central para cualquier democracia constitucional en el mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido doctor? Pues básicamente que hoy tenemos que las universidades, las 40 universidades, las 4 federales y las 36 universidades públicas estatales, bueno, antes debo decir, las 40 instituciones pertenecen a 3 subsistemas. Hay varios subsistemas de educación superior. Solo en 3 subsistemas está presente la autonomía universitaria. En el subsistema de universidades públicas federales, en el subsistema de universidades públicas estatales y en el subsistema de universidades públicas estatales de apoyo solidario. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque de acuerdo con el subsistema al que pertenezca la institución de educación superior, será la fuente de financiamiento que tenga. Luego de esto, entonces tenemos que 4 universidades tienen una fuente de financiamiento exclusivamente federal, las federales, y las universidades estatales tienen una fuente de financiamiento, vamos a decirlo, mixto, en donde una parte la aporta el gobierno federal por aprobación del Congreso y particularmente de la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación, y otra parte la aportan la entidad federativa a partir de su propio presupuesto. Entonces, luego de hacer un estudio de los presupuestos y de cómo se fueron combinando y de cómo fueron evolucionando a lo largo de los últimos años, el último dato que tenemos es que en el ejercicio fiscal 2020, las 40 universidades públicas estatales ejercieron alrededor de 173,000 millones de pesos. Al día de hoy, luego de los aumentos de acuerdo a la inflación y a diversos movimientos presupuestales que van habiendo, debe ser de una cantidad de alrededor de 200,000 millones de pesos. Y esto lo tenemos, y al doctor Contreras y a mí nos gusta contrastarlo, porque a veces los gobiernos y las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos locales son muy reticentes a realizar los aumentos de presupuesto que requieren las universidades, e incluso en algunos casos se busca recortarlo, el caso de Veracruz, por ejemplo. Y aquí es donde nos gusta contrastarlo con lo siguiente. En el caso de 40 universidades públicas estatales que tienen una utilidad muy clara, visible para toda la sociedad y para el desarrollo del pueblo mexicano, hablamos de 173,000 millones de pesos, hoy alrededor de 200,000,
invertidos, mi querido amigo. Y también tenemos un ejemplo que es una empresa productiva del Estado, que es Petróleos Mexicanos, que también en los ejercicios fiscales ha ido perdiendo, de acuerdo a cada uno de ellos, podemos hacer un estudio, pero alrededor de 200,000 millones de pesos. Y seguimos como Estado, seguimos con una política pública de querer ir gastando más, no invirtiendo, en una empresa productiva que arroja este nivel de pérdidas. Y somos mucho más reticentes en invertir el dinero, en invertir el presupuesto público en 40 instituciones que día a día aportan lo mejor de sí para tener más o menos 3 millones de personas matriculadas y ese efecto inmediato en las familias, en el nivel de vida de las familias, en la satisfacción de las familias y también, ¿por qué no, querido Julio, en la felicidad de las familias? Entonces, este es un efecto que es exponencial. A las 3 millones de personas matriculadas, ¿cuánto queremos? Que haya familias en promedio de 4 integrantes, van a llevar ese beneficio a 3 integrantes más, lo cual de inmediato nos lleva a que haya 12 millones de personas beneficiarias del servicio público prestado por las universidades públicas autónomas. Y desde luego, a través de la difusión de la cultura, este número se expande mucho más. Y entonces tenemos muchísimas personas que, siendo parte de la sociedad que es benefactora de nuestras universidades, convierten a esta sociedad también beneficiaria de todo lo que se hace ahí con el esfuerzo cotidiano que se realiza en comunidades como la de la UNAM, que cuenta con más de 373,000 alumnas y alumnos, con más de 42,000 personas académicas y con cerca de 30,000 personas que forman parte del personal administrativo. Es decir, 450,000 personas dedicadas día a día al mejoramiento contundente de las condiciones de nuestro país, de su vida democrática y de su desarrollo. Bueno, como pueden ver, amigas y amigos, estamos frente a una autoridad en esta materia que conoce perfectamente las entrañas de este concepto, de esta idea y de esta construcción institucional y jurídica, porque además, como bien señalas, querido doctor, a ver, la educación en México y en el mundo es una inversión y las universidades con las características que hoy estamos conversando, revelando, develando, incluso narrando, son las grandes constructoras y transformadoras de muchas realidades en el país. Nosotros mismos, yo mismo me puedo situar dentro de lo que significa la Universidad Nacional Autónoma de México con todas sus variables y características. Sigue siendo por mucho un elemento transformador de vidas, un elevador social natural que le ha permitido a muchísimas generaciones, hombres y mujeres, ser como yo lo que somos y lo que seremos, porque de otra manera esta movilidad social no se hubiera logrado. Con la grandísima, diría yo, capacidad institucional que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y que seguramente tienen las universidades autónomas de los estados. Comparto totalmente esto que ha señalado, querido doctor. Pero vayamos ahora, digamos, situando en esta dimensión, en este diálogo, el tema en la Universidad Nacional Autónoma de México justamente. Porque ya nos has descrito justamente el concepto, la idea, la infraestructura, digamos, las variables que podemos encontrar dentro de las universidades públicas autónomas subnacionales. Pero, a ver, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué características tiene justamente frente a todo este mapa que bien has descrito hasta este momento? Bueno, como lo comentaba, se trata de la principal universidad mexicana, la universidad, de acuerdo al QS World University Rankings, la universidad número 93 en el mundo. Se trata de una universidad que cuenta con una comunidad de alrededor de 450,000 personas. Si contamos las activas, si nos vamos a las personas egresadas, entonces ese número se dispara por mucho. Se trata, voy a decirlo también,
de la universidad que genera el 25% de los artículos científicos publicados en México por personas mexicanas. Se trata del principal proyecto cultural y educativo que ha existido en este país. A veces dicen que del siglo XX, pero yo no tengo duda que lo fue del siglo XX, lo es del siglo XXI y lo va a seguir siendo, porque es una institución con esa potencia que ya has descrito, es una institución que en el día a día se ejerce un liderazgo sobre no solo las otras 39 universidades públicas autónomas, sino todas las instituciones de educación superior públicas y privadas en México y en buena parte de Latinoamérica y seguramente también de Iberoamérica. Y es una institución que ejerce en este año, más de 52,000 millones de pesos, amigo. Entonces, estamos hablando de una institución de primer orden, una institución que se ha convertido y se ha consolidado como la conciencia crítica de nuestro país. Y es una institución de donde han surgido los premios Nobel que ha tenido México a lo largo de su historia, de donde han surgido, bueno, que la cantidad de políticas y políticos que han surgido de ahí, presidentes de la República, abogados y abogadas de negocios privados de primer nivel, médicos, es decir, en sus más de 130 carreras que hoy en parte de la UNAM, está buena parte del desarrollo mexicano. Y esa es la importancia que tiene de primer orden también para todo nuestro país, como ese principal proyecto y cultural cultural y educativo del que ya hablaba, querido doctor. No, sin duda alguna, la Universidad Nacional Autónoma de México es un signo y un símbolo que le da identidad a nuestra república y a nuestra nación. Es, digamos, la síntesis cultural, política, social, económica, científica de la nación. Un día yo es el reflejo prácticamente de las y los mexicanos, por eso su carácter de nacional y lo que es significado en la evolución, el desarrollo, el crecimiento de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra propia identidad como mexicanas y mexicanos. No podemos, desde mi punto de vista, querido doctor, sé que lo compartes, hablar de nuestro país, hablar de la gran construcción social e institucional de nuestro país sin hacer una cita muy urgente sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso Sí. también la relevancia que tiene este tipo de conversaciones, porque hoy, como has señalado, además se sitúa por este ranking internacional, si no me equivoco, en el lugar 93. Es decir, está dentro de las 100 mejores universidades del mundo, con todo Sí. lo que eso representa a nivel planetario, ¿no? Y que naturalmente son luces de nuestro tiempo y de nuestro andar, en donde todas y todos tenemos un compromiso. Permíteme hacer un acento en este momento, querido doctor, amigo, porque quiero agradecerle a toda la audiencia que está siguiendo amablemente esta conversación. Veo aquí en los diversos chats de las redes sociales a amigas y amigos de Ciudad de México, de Oaxaca, de Baja California, de Monterrey, de Yucatán, de Veracruz, de Tabasco, de tu tierra, querido amigo, en fin, agradecerles mucho a todas y a todos los que nos están siguiendo a través de la red digital en esta hermosa tarde-noche, también del Bufete Jurídico Aparicio y Asociados, te saludan del Estado de México, querido amigo, también de Toluca, de Puebla. Bueno, en fin, tenemos una amplísima convocatoria. Muchísimas, muchísimas gracias y aprovecho también, como siempre y cada ocasión, agradecerle a nuestro querido director, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad. Bien, continuemos en torno a esta reflexión, querido amigo, que ya habilita una discusión en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya has descrito justamente cómo, o la dimensión que tiene, pero ahora, ya hace un rato nos anticipaste un poco cómo está conformada la autoridad de la Universidad Nacional. Ahora yo te preguntaría y que nos ayudes a explicarlo o a explicárselo a quienes nos están viendo a través de la red digital. ¿Cómo son electas las autoridades dentro de la UNAM? ¿Cómo es su proceso? ¿Y cómo se elige a su rector? Porque como es público, estamos ya
en un nuevo proceso electivo al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no hace mucho fue habilitado justamente por sus autoridades. Platícanos un poco sobre este tema, querido amigo. Bueno, en el caso de nuestra universidad, la Universidad de la Nación, tenemos que la persona titular de la rectoría es elegida por esa junta de gobierno, como sucede en 11 universidades más. Eh, Retomando lo que había señalado respecto de esta junta de gobierno, es un órgano que entre sus facultades, seguramente la más importante es la elección de quien va a ser la principal autoridad unipersonal de nuestra universidad, que en el día a día va a administrarla. Y esta junta de gobierno ejerce facultades delegadas por el Consejo Universitario, que como ya decía, es el depositario de la autonomía y de las decisiones estrictamente autónomas de toda su comunidad. Entonces, siendo la Junta de Gobierno quien elige a la persona titular de la rectoría, tenemos que consultar básicamente dos normas, amigo. La ley orgánica de nuestra universidad, que, repito, data del 6 de enero de 1945, y el Estatuto General también de nuestra universidad. Aquí debo hacer una aclaración y volviendo al tema de la autonomía. La ley orgánica es una norma expedida por el Congreso de la Unión y es la que en el ejemplo que decíamos, varios legisladores, bueno, algunos legisladores y algunas legisladoras han buscado reformar sin tomar en cuenta la comunidad. Ese es uno. Y el Estatuto General es una norma de una jerarquía inferior a la ley orgánica, pero expedida por el órgano legislativo y máxima autoridad de la UNAM, que es el Consejo Universitario. ¿Sí? En el Estatuto General podemos ver un nivel de detalle de lo que señala la ley orgánica, mucho más extenso de lo que podemos ver en esa ley expedida por el Congreso de la Unión. Y ahí en la ley orgánica tenemos que ir a revisar para saber cómo se elige a la persona titular de la rectoría, algunos artículos entre los que se encuentran el 9º y el 5º, en donde se señalan los requisitos para ser rector o rectora de la Universidad Nacional. El primero de ellos es que debe ser una persona mexicana por nacimiento. También hay un requisito que tiene que ver con la edad, en la que se señala que debe ser una persona mayor de 35 años y menor de 70 años. También un requisito de tipo académico, que es que cuente con un grado académico superior al del bachillerato, es decir, licenciatura al menos. Y también algo más subjetivo, que es contar con una estimación general y con logros dentro de las funciones que ejerce en la universidad. Eso por una parte. También tenemos que analizar lo establecido por el artículo 32 del Estatuto General. Ahí se señalan esos requisitos que acabo de comentar y también se señala uno más, que es que esa persona cuente con más de 10 años prestando servicios de docencia o investigación en nuestra universidad. A partir de ahí, y una vez que las personas que expresan su intención de contender por la titularidad de la rectoría, esta junta de gobierno hace un análisis inicial de las personas que cumplen con estos requisitos. Y eso es el listado que se acaba de publicar esta misma semana por la junta de gobierno. ¿Quiénes son las personas que expresaron la intención de contender y cumplen con esos requisitos? Y hoy tenemos más de 10 personas dentro de este universo que van a buscar y una vez que parte de la comunidad universitaria expresan su beneplácito porque participen, o incluso los proponen en su momento para que participen sin que la persona incluso tenga una, digamos, intención inicial de participar, comienza algo que se conoce como el proceso de auscultación por parte de la Junta de Gobierno. Y es esta Junta de Gobierno que en esta ocasión decidió
crear comisiones de 3 gobernadoras y gobernadores, así se le conoce a las personas que integran la Junta de Gobierno, es decir, 5 comisiones de 3 personas cada una, de 3 gobernadoras y gobernadores, que van a estar recibiendo de aquí todo el mes de septiembre, octubre y seguramente una parte de noviembre a los integrantes de la comunidad universitaria que quieran expresar no solamente su simpatía para con una de esas personas que están contendiendo, sino también para que hagan saber las inquietudes respecto de lo que sucede y del estado general que guarda la universidad. Y es aquí donde el proceso de deliberación democrática alcanza un nivel muy importante, en donde toda la comunidad universitaria que así lo decida puede hacer saber sus inquietudes y sus simpatías, ya sea visitando a estas comisiones de la Junta de Gobierno o ya sea a través de medios escritos en donde expresen tanto el apoyo a un proyecto como también las inquietudes que tengan respecto de la universidad. De aquí va a venir un corte en el mes de octubre en donde de los más de 10 candidatas y candidatos que hoy tenemos, se va a reducir al número que decida la Junta de Gobierno para que finalmente continúe la auscultación y no solo la auscultación a la comunidad universitaria, sino ahora a quienes sean esas personas finalistas en donde se les va a entrevistar para conocer el detalle de sus planes de trabajo y desde luego conocer los logros que han tenido y que van a soportar esa eventual candidatura. Más o menos el día 17 de noviembre de este año sabremos la decisión de la Junta de Gobierno a partir de una votación en la que la persona que sea electa para regir el destino de nuestra universidad los próximos 4 años debe lograr un total de 10 de los 15 votos de esa Junta de Gobierno integrada por 15 mujeres y hombres muy destacadas en nuestra vida universitaria. Qué interesante momento, diría yo, para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la República. Cómo se han alineado una serie de procesos internos y externos cuya valoración nos coloca en el centro del huracán otra vez, diría yo, como universitarias y como universitarios, querido doctor. Muchas gracias por tu gentil respuesta. Ahora, yo te preguntaría, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México cumple con todas estas dimensiones, tanto constitucionales como reglamentarias, con una gran estructura conformada en función de anhelos, aspiraciones y una identidad que se ha fortalecido y consumado a lo largo de la historia. Hoy está a discusión justamente un nuevo proceso electivo en la Universidad Nacional. Desde tu óptima como experto, como académico, como unamita de corazón y como una autoridad en esta materia, ¿qué perfil y qué características debe tener la persona que aspire a la rectoría de la UNAM, querido amigo, en este momento particularmente relevante para la República? Mira, y eso lo escribí hace más o menos 2 semanas en una columna semanal que expreso mis ideas. Y yo ahí decía, y en otra entrevista decía, necesitamos a una persona que sea defensora de la autonomía universitaria, y defenderla no solamente es ser reactivos frente a los posibles embates que pueda haber, sino la defensa de la autonomía implica un ejercicio responsable de la misma. No pensar que la autonomía es lo mismo a extraterritorialidad y es lo mismo a que a nosotros no nos apliquen las normas que aplica a toda la sociedad. Desde luego tenemos que respetarla, desde luego tenemos que ser un ejemplo de respeto a la norma porque es ese Estado de Derecho el que hoy está en juego por diversas razones que no voy a abundar en ello. También necesitamos a una persona con experiencia de gobierno que haya demostrado ser exitosa dirigiendo organizaciones. También necesitamos a una persona en plenitud de facultades físicas y mentales. Y esto conlleva toda la energía que seguramente tendrá que invertir en una tarea, en una responsabilidad, en un honor de la envergadura que es dirigir
a la Universidad de la Nación, necesitamos a una persona en plenitud de condiciones y también necesitamos a una persona académica seria, con un prestigio académico que genere el respeto y que además lleve a que ese ejemplo permee en toda la comunidad universitaria. Básicamente, yo veo eso y voy a sumar uno más, y este es, necesitamos a una persona que entienda qué es el Estado de Derecho y que también entienda lo que es la legislación, no solamente nacional, sino la legislación universitaria. Porque algo de lo que no tengo duda es de que la legislación y normatividad universitarias necesitan de una actualización inmediata en nuestra universidad. Somos personas muy orgullosas de todos los años que ha funcionado y estas normas han brindado estabilidad a nuestra universidad, pero no podemos dejar de ver que la sociedad del siglo XXI tiene exigencias mayores y más sofisticadas a la sociedad del siglo XX. Entonces necesitamos una persona que pueda llevar a buen puerto una actualización de la legislación y normatividad universitarias. Gracias, mi micrófono estaba apagado. Gracias, pues qué relevante, qué características centrales para este momento nacional, pero yo diría que además es atemporal esas características que ha señalado. En términos de la dimensión que representa y ha representado y seguramente representará, como tú mismo lo dijiste, la Universidad de la Nación en nuestra historia como república. El conductor de los destinos de la Universidad Nacional Autónoma de México debe cumplir con estas características. Acabas de situar un debate muy importante porque muchos a veces confunden el concepto de autonomía como eso, como la creación de islas, ¿no? Fuera del aparato estatal, y me parece que es una posición errónea. La autonomía también sirve, desde mi punto de vista, para fortalecer muy diversos procesos del poder y del propio constitucionalismo en México, que sirvan como símbolos y como identidades ejemplares y que pueden irradiar al resto del aparato estatal. Temas como la transparencia, la rendición de cuentas, la creación de un buen gobierno universitario, la transformación y la vitalidad de principios y libertades fundamentales como los que citaste, la autonomía, la libertad, la capacidad de investigación y de transformación social, tienen que estar situados de manera permanente ahí con un arraigo que naturalmente tiene que ser consolidado y cuyo bandera se la tiene que tomar muy en serio quienes determinen ser los conductores de esta gran institución. Perdón, amigo. A ver, ya lo dijiste, el pasado 6 de septiembre, eh, eh, en un asunto de carácter público nacional, la Junta de Gobierno emitió o publicó la lista de personas que aspiran a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de esa lista resalta, y hay que decirlo con toda claridad, el nombre de nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Un hombre que, por cierto, desde mi punto de vista, cumple con todas y cada una de las dimensiones, con las características y variables que ha señalado para poder competir y con mucha seriedad por este cargo tan importante en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Para nadie resulta oculto que es gracias a él que la Facultad de Derecho de la UNAM volvió a ubicarse dentro del sitial institucional a nivel internacional que nunca debió haber dejado. Hoy la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también en este ranking de la QS, lo sitúa en el número 26 de todo el planeta y la número 1 de toda Hispanoamérica. Pero no solamente tiene que ver con esta evolución en materia de posicionamiento planetario de la enseñanza del derecho, sino también, y diría yo, querido doctor, del compromiso, valentía, inteligencia y liderazgo de nuestro director. Desde tu óptica y como un actor central
dentro de la Facultad de Derecho. El doctor Raúl Contreras hoy está compitiendo por este importante cargo y me parece que lo hace con una seriedad y con una inteligencia más que destacable, ¿verdad? Sí, sin duda. El doctor Raúl Contreras Bustamante hoy es una de las personas que están buscando ocupar la posición de jefe nato de nuestra universidad y lo hace con todo merecimiento y con argumentos lo suficientemente fuertes para hacerlo con grandes posibilidades, yo creo. Estamos hablando de un doctor en Derecho que debo hacer aquí un alto y decir que las autoridades unipersonales como directores, directoras de facultades, escuelas e institutos, así como la persona titular de la rectoría, tienen la posibilidad de reelegirse una vez, amigo, luego de 4 años que duran en el cargo. Y aquí tenemos una de las primeras razones. El doctor Contreras Bustamante, en 470 años que tiene la historia de nuestra Facultad de Derecho, es la quinta persona, el quinto director que logra reelegirse. Esto nos demuestra lo complejo primero que es reelegirse y desde luego los logros que debió haber tenido en su primer periodo para lograrlo. Que en 470 años solo 5 personas lo hayan logrado, pues es una prueba clara del nivel de dirección del que estamos hablando, del nivel de jurista del que hablamos y del nivel de líder del que hablamos. También decir que la Facultad de Derecho, mientras la universidad hoy está en el lugar 93 de acuerdo a la misma clasificación, la Facultad de Derecho está en el lugar 26 y desde luego es la más importante escuela de derecho pública o privada en Iberoamérica, pero más allá, es una de las más importantes ya del mundo. Y eso se debe en buena parte a la guía que ha tenido una comunidad extraordinaria como es la de nuestra facultad por parte de un líder también de excepción como lo es el doctor Contreras Bustamante. Te voy a dar un dato. En el año 2016 que inició su dirección en el mes de marzo, la facultad, de acuerdo a la misma clasificación, ocupaba el lugar 40. Hoy ocupa el lugar 26. Pero además, esto lo hace con una comunidad de alumnas y de alumnos sensiblemente mayor a la que tenía en 2016. En 2016 se tenía poco más de 12,500 alumnas y alumnos en la facultad. El día de hoy se tienen más de 17,700, con un presupuesto en términos reales prácticamente igual al del año 2016, porque los aumentos han ido directamente a salarios, a sueldos y prestaciones de profesoras y profesores y el personal administrativo, pero ese margen sigue siendo, debo decirlo, reducido. Y la capacidad administrativa, la capacidad de administrar que ha tenido nuestro director, pues nos lleva hoy a tener un dato muy fuerte, querido doctor. Con el 1,04% del presupuesto total de la universidad, la Facultad de Derecho atiende a más del 4,7% de las alumnas y alumnos de la Universidad Nacional. Y no solo eso, ese es un punto de vista cuantitativo estrictamente. Desde el punto de vista cualitativo, lo hace con un nivel de calidad creciente y tan importante como para colocarla en el lugar 26 en el mundo. Eso es una prueba también clara del nivel de administrador del que estamos hablando. Hoy en la Facultad de Derecho, con prácticamente la misma cantidad de profesoras y profesores, casi 1,400, como sucedía en 2016, se atiende a más del 40% a un 40% más de alumnos y alumnos de los que se atendían en el año 2016. Entonces, estamos viendo que ahí se ha llevado a cabo una administración muy eficiente que seguramente requerirá nuestra universidad porque estamos ante una situación complicada en términos presupuestarios. Desde luego, la defensa de la autonomía que el doctor Contreras ha realizado a través de su ejercicio responsable y de su promoción con base en el ejemplo,
lo hace una persona idónea para ocupar ese cargo. Necesitamos una persona que pueda defender con argumentos sólidos y con trabajo claro la autonomía universitaria. Necesitamos de una persona que, como lo ha hecho el doctor Contreras, sea experto en legislación universitaria, como lo ha sido desde la presidencia de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario de nuestra universidad, en donde seguramente sus diagnósticos, de acuerdo a los ejes de su plan de trabajo, ha podido notar que requerimos de una actualización. También necesitamos de alguien que pueda tener los canales de comunicación abiertos y la capacidad para poder negociar un buen presupuesto en cada ejercicio fiscal y también, ¿por qué no?, implementar un plan de austeridad de acuerdo a la realidad que hoy vive el país. También, como lo ha hecho, la Facultad de Derecho fue la primera facultad con un consejo técnico paritario, con el mismo número de integrantes mujeres que integrantes hombres. Eso, de alguna manera, tiene que permear en toda la universidad. También podemos verlo desde el punto de vista de que se tiene que comenzar a evaluar administrativamente a nuestra universidad. Y en los lugares donde hay espacio, hacer una reorganización administrativa. Eso seguramente lo traerá como consecuencia esa actualización de la legislación universitaria. Y te puedo dar muchos otros ejemplos, pero hay uno que ha sido claro y que ha sido también contundente. Desde el año 2016, en una facultad en la que había un gasto constante en pupitres, en pizarrones y en otras cosas que de alguna manera resultaban dañados, se implementó algo que se llamó la cultura de la legalidad, que yo creo que es esa cultura la que urge en todo nuestro país y debe, en principio, llevarse a nuestra universidad. A partir de esa cultura de la legalidad en donde se comenzó a convencer a la comunidad de la Facultad de Derecho de que se tenían que cuidar los bienes de nuestra facultad y mantener un orden razonable dentro de ella, en esa construcción de ciudadanía que se ha estado impulsando, hoy se tiene que el gasto en este tipo de segmentos dentro del presupuesto ha resultado de cero, porque ya no tenemos la destrucción, por ejemplo, de pupitres o de pizarrones o de proyectores. Es decir, a partir de una cultura de la legalidad, estamos logrando lo que como país hemos intentado a partir del castigo, a partir de la política punitiva. Y estamos y tenemos claro en la Facultad de Derecho, gracias a esa visión de futuro que tuvo el director Contreras Bustamante, que es esa convicción generada en la sociedad y en la comunidad universitaria en lo particular, lo que nos puede llevar a vivir en democracia, en libertad, pero siempre guardando orden y siempre cuidando los bienes de nuestra universidad, porque son bienes de toda la nación. Qué maravilla, querido amigo. Muchísimas gracias. En efecto, es más que evidente el liderazgo y los resultados del doctor Raúl Contreras Bustamante en estos 7 años de un trabajo muy intensivo, muy congruente, evolutivo y con un corte progresivo en términos de la realidad que ha enfrentado la universidad, la facultad, el país y el mundo, porque hay que decirlo a nivel internacional, cuando llegó el COVID-19, la facultad estuvo más que lista para hacer frente a un fenómeno que paralizó al mundo y que no paralizó a la Facultad de Derecho. Y que hoy, además de cubrir con estos elementos de carácter formal, diría yo, también el doctor Raúl Contreras Bustamante, a propósito de lo que acabas de citar, me parece que también reviste elementos de carácter material muy importantes, porque además de tener digamos, todos los atributos que la ley exige, también tiene los atributos que el liderazgo le han dado para conducir los destinos de la facultad. Y que hoy no lo ha señalado, pero permíteme señalarlo a mí, querido amigo, porque yo soy parte de esta gran comunidad universitaria de la Facultad de Derecho, está sucediendo un fenómeno que para mí es inevitable de citar,
porque a lo largo de toda mi formación académica en la Facultad de Derecho me ha resultado inédito. Esta identidad de la comunidad estudiantil, del sector académico, de los propios trabajadores de la facultad, volcados con mucho entusiasmo hacia un proyecto, apoyando al director de la Facultad de Derecho en este momento. Me parece inédito, yo sé que no se elige por popularidad al rector, pero es un signo, es un símbolo de lo que representa este liderazgo en la composición material de la que hemos hablado. ¿Tú qué piensas sobre esto? Porque además, seguramente él tendrá, como un candidato debidamente registrado, ya un plan de trabajo, propuestas y ejes temáticos debidamente establecidos. ¿Qué opinas sobre todo esto? Fíjate que en este ejercicio democrático que estamos realizando en nuestra comunidad, seguramente vemos muchas personas que estamos preocupados y ocupados por el futuro de la misma, y eso seguramente pasa por la revisión de los perfiles que hoy aspiran a dirigirla y desde luego el análisis de los planes de trabajo que cada uno propone para los siguientes 4 años. Y luego de revisar ya varios de los planes de trabajo y de revisar a fondo también el de nuestro director, el doctor Contreras Bustamante, me queda claro que en todos hay una preocupación genuina por la defensa de la autonomía, hay una preocupación también clara por la atención psicológica a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria. También hay una preocupación por la sustentabilidad. Desde luego lo hay por las políticas de inclusión y por consecuencia también por evitar y disminuir en la mayor medida estos ejemplos de discriminación que puedan darse por muchas razones. Y veo que afortunadamente todos estos ejes son tomados en cuenta por el plan de trabajo del doctor Contreras Bustamante y también afortunadamente puedo decir, luego de conocer su trabajo en la facultad, que todos esos ejes fueron en su momento atendidos dentro de ella. Y no solamente fueron atendidos, sino que además se ha logrado con un buen éxito tener buenos efectos en esa atención. Y todos estos ejes transversales que hoy tenemos, porque hacia allá seguramente van las universidades, hacia las políticas aplicables transversalmente, no nos podemos ir por islas, sino que la sustentabilidad y las políticas de sustentabilidad tienen que aplicar a toda la universidad, no solamente a cada facultad, escuela o instituto. Todo esto es tomado en cuenta por el doctor Contreras Bustamante. Y no solamente eso, hay algo que me gustó mucho de su plan de trabajo y es algo que sucedió en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho él se comprometió cuando era candidato a dirigirla a reposicionarla y volver al lugar que nunca debió perder dentro de las escuelas de Derecho, ya no de Iberoamérica, ya no del mundo, sino de México mismo, ¿eh? Porque debemos decir que ante una competencia creciente y ante factores externos que llevaron a que la Facultad de Derecho pues fuera perdiendo algunos lugares que históricamente había ocupado y que afortunadamente hoy vuelve a ocupar bajo esa dirección. En esos momentos yo recuerdo bien que uno de sus compromisos, además de reposicionarla en este sentido, era que esto fuera tangible a partir de las clasificaciones internacionales más serias. Y una de ellas es la que ya hemos mencionado, y llevarla del número 40 al número 26 sin duda es un logro indebatible y es un logro lo suficientemente grande como para lucirlo y además para estar muy orgullosos como parte de la comunidad de la facultad. Me gustó mucho que en su plan de trabajo también haga el compromiso de mejorar en estas clasificaciones, repito, serias, a la universidad para llevarla a los mejores lugares que haya estado en su historia. Necesitamos de personas que se comprometan y que lo logren, que se atrevan a lograrlo y que lleven a cabo las decisiones que tengan que tomar. Porque como ya lo decías, esto no es un concurso de popularidad. Seguramente habrá algunas muy populares y otras seguramente no lo son. Seguramente eso sucedió también en la facultad.
Pero lo cierto es que hoy la posición que ocupamos, buscamos que también sea la universidad en lo general la que lo ocupe, y afortunadamente el doctor Contreras se está comprometiendo a eso como un líder nato que es. Yo creo que la posición, como lo señala la ley orgánica de jefe nato, le viene muy bien al doctor Contreras. Además de que desde un punto de vista técnico, doctrinario, conoce la autonomía universitaria, ha generado obra abordando la autonomía universitaria, y no solamente eso, aquí tenemos una fórmula muy interesante y yo creo que muy positiva, que es: conoce lo que es, conoce el concepto, pero además ha logrado ejercerla de manera responsable, y ha logrado, con el ejemplo y con el trabajo duro en el día a día, que esa autonomía, ese atributo, ese privilegio que tiene nuestra universidad y nuestra facultad tenga efectos tan claros y tan inmediatos como es un reposicionamiento como el que no había tenido nuestra facultad. Pues, querido doctor, podemos encontrar en esta postulación una alineación también entre la acción y la reflexión, entre la teoría y la práctica, entre la base formal y la base material que se necesita para conducir, como es necesario, a nuestra querida Universidad Nacional. Pues el mayor de los éxitos en este proceso que está en ciernes, querido doctor, a toda la comunidad de nuestra querida Facultad de Derecho, hoy el lugar 26 de todo el mundo. A mí me consta, estuve en una conferencia no hace mucho donde vino el decano de la Complutense de Madrid. Para quienes son parte de mi generación, muchos generación X, recordamos que cuando estábamos en las aulas universitarias, hablar de la Complutense de Madrid, hablar de de Salamanca, bueno, etcétera, era hablar de universidades de altísimo prestigio como lo son y lo seguirán siendo históricamente. Pero el propio decano decía, hoy con el liderazgo del doctor Raúl Contreras Bustamante, y lo digo y lo reconozco públicamente, nos han superado en el ranking internacional, y qué bueno. Ya le hacía falta a la Universidad Nacional y particularmente a la Facultad de Derecho volver a ocupar el lugar que, insisto, nunca había de haber dejado, y eso se debe al liderazgo, al compromiso, a la inteligencia y al justamente este entendimiento dual del doctor entre la acción y la reflexión. Querido amigo, ha sido una charla maravillosa, nos siguen llegando muchos mensajes de felicitaciones, de buenos deseos y de un reconocimiento a esta conversación más que inteligente. Quisiera darte el uso de la voz para algún mensaje de final de cierre, querido amigo. Pues agradecerte mucho, agradecer mucho al doctor Elías Huerta, agradecer a todo el equipo de Foro Jurídico, a tu equipo de trabajo también, querido amigo, y agradecer en especial a todas las personas que se han tomado este tiempo, más de una hora de escuchar esta ponencia que, reitero, debe ser algo de conocimiento público, debe ser debidamente difundido, porque finalmente hablamos, además del proyecto cultural y educativo más importante en nuestro país, hablamos de un lugar, un espacio de libertad en el que el Estado mexicano ha invertido muchísimo esfuerzo de cualquier tipo, y es toda la sociedad a la que nos debemos, que es nuestra benefactora y que, como ya lo decía, debe ser nuestra beneficiaria, la beneficiaria de nuestro trabajo cotidiano. Y desde luego saludar a Federico Paricio, a Francisco Ortiz, a Angélica Alaniz, a Gerardo Valente, a Jorge Arellano, a Esmeralda Arismendi, a Federico otra vez Aparicio y a Miguel Berrones, haber escuchado esta ponencia y todos los comentarios que por ahí pudieron escribirnos. Y también desearles una excelente noche, querido amigo, agradecerte en especial a ti por la invitación, por tu cariño, por además ser una persona a la que respeto y admiro, y agradecer a la Universidad Nacional. Yo creo que tenemos que agradecer que nos permita hoy estar aquí, porque seguramente tanto tú como yo, como muchas otras personas, a veces cuando empezábamos e ingresamos a la Facultad de Derecho o a donde haya ingresado las personas que hayan sido en la Universidad Nacional, no nos imaginábamos estar en foros como el que hoy estamos tú y yo. Y eso es lo que logra la Universidad Nacional, que podamos conseguir lo que en algún momento soñamos, y el hecho de que hoy haya muchas personas que nos escuchan, eso lo hemos logrado gracias
a la Universidad Nacional, gracias a nuestra Facultad de Derecho, y yo creo que debemos ser eternamente agradecidos de haber tenido el privilegio y de seguir teniendo el privilegio de formar parte de sus filas y de también tomar las decisiones como comunidad universitaria que nos lleven a un mejor futuro. Ese debe ser el compromiso de todas las personas que contamos con ese gusto de pasar por sus aulas y en algún momento volver a sus aulas o en algún momento simplemente volver a ver lo hermoso que es nuestro campus universitario, que por muchas razones es patrimonio cultural de la humanidad y que por muchas razones ha sido el lugar donde seguramente muchísimos millones de personas hemos sido felices. Muchísimas gracias, amigo. Querido amigo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido una espléndida charla, una gran oportunidad para Foro Jurídico de compartir con toda una autoridad en esta materia. También a todas y todos los que subieron a través de la red digital, muchísimas gracias por su paciencia, por su atención, por su participación y su compromiso con este espacio. A nuestro querido director, el doctor Elías Huerta Pichas, también por esta oportunidad. Sigue siendo un espacio abierto, libre para el intercambio de ideas que impactan el foro jurídico. Muchísimas gracias y como siempre digo, que la vida reparta suerte. Pero hoy voy a concluir porque me dieron ganas de aventarme un Goya, querido amigo, pero hoy no será. Hoy simplemente diré y diré con mucho orgullo universitario, por mi raza hablará el espíritu. Hasta muy pronto y muchas gracias, querido amigo. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias, amigo. Gracias, muchas gracias.